Bueno, gracias por venir a nuestra avenida de servicio del club en esta conferencia que tenemos para el día de hoy, 14 de abril de 2025. Primero vamos a comenzar, como de costumbre, con nuestro toque de campana, letras del himno de la República Bolivariana de Venezuela. Seguimos con nuestro himno, el himno del Club Rotary Baruta Las Mercedes, a la voz de nuestra socia Aminta Carrasquel. En el Club Rotario Baruta Las Mercedes, la labor es apoyar, conservar intactos valores en la gente de nuestra comunidad y lograr la trascendencia para un futuro mejor. La amistad de los rotarios cumplen con su noble acción, el servir con francas intenciones, liderar con la sabiduría, integrar en armonía los diversos soñadores. Hermanos rotarios, unidos seremos la voz del mañana, con fe y esperanzas de ayer. Ahora procedemos a hacer nuestra invocación. Para ello contamos con la intervención de nuestra secretaria Norelis Idler. Norelis, por favor. Buenas noches a todos. Oh Dios de bondad y sabiduría, bendice este taller de Rotary. Haz que los organizadores, miembros, participantes y ponentes encuentren inspiración y guía en tu palabra. Que nuestras mentes estén abiertas a nuevas ideas y nuestros corazones llenos de compasión. Amén. Amén. Muchas gracias, Norelis. Ahora continuamos con nuestro programa con la lectura de los objetivos del Rotary por parte de Belkis Marcano, la directora de nuestra avenida de servicio. Belkis. Creo que Belkis ha tenido problemas técnicos, nos dijo un poco más temprano. ¿Quieres que los lea Aquí yo, Leo? estoy. Sí, adelante, Bueno, Norelis, aquí gracias. estoy. Vamos a ver Muy bien. Ah, no, ahí está, ahí si me está. escuchan. Ok, Con adelante, el gracias. permiso de ustedes, voy a mantener mi pantalla cerrada, a ver si conectamos mejor. Bueno, nuestros objetivos del Club Rotary es estimular y fomentar el ideal de servicio como base de toda empresa digna y en particular estimular y fomentar, primero, el desarrollo del conocimiento mutuo como ocasión de servir. Segundo, la observancia de elevadas normas de ética en las actividades profesionales y empresariales. El reconocimiento del valor de toda ocupación útil y la dignificación de la propia en beneficio de la sociedad. En práctica del ideal de servicio por todos los rotarios en su vida privada, profesional y pública. Y cuarto, la comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones.
a través del compañerismo de las personas que en ellas ejercen actividades profesionales en torno al servicio. Muchas gracias, Belkis. ¿Me lograron escuchar o hablé yo sola? No, sí, sí se escuchó. ¿Aló? Gracias. No, ¿Aló? sí te ¿Me escuchamos, escucharon? Perfecto, Belkis. Sí, perfecto. sí. Muy bien, ahora Leo, ¿me procedemos a... escucharon? Sí, sí te escuchamos, Belkis. Algunos temitas técnicos, pero sí se escuchó bien. Ahora vamos a leer nuestra prueba cuádruple, que todos los rotarios seguimos. Con ello tenemos nuestra socia Ingrid Moretti. Gracias, Leo. Prueba cuádruple. Es una guía de conducta ética que usan los rotarios para guiar sus relaciones profesionales y personales, de lo que pensamos, decimos o hacemos. Primera pregunta, ¿es la verdad? Segundo, ¿es equitativo para todos los interesados? Tercero, ¿creará buena voluntad y mejores amistades? Y cuarto, ¿beneficiará a todos los interesados? Son 4 preguntas clave para nosotros los rotarios. Gracias, Leo. Muchísimas gracias, Ingrid. Ahora vamos a proceder con la presentación de la síntesis curricular del conferencista. Sí, por favor, vamos a mutear los micrófonos con la síntesis curricular del conferencista por parte de nuestro presidente Francisco Peters. Hola, buenas noches. Voy a hacer una presentación un poco fuera de lo común a nuestro conferencista, que es Mario Gabriel, que es entrenador de Del Carnegie en Uruguay, y él quiso que leyéramos algo que dice así, dice: soy un aprendiz, siempre he considerado que la ignorancia es la peor de las cárceles y la información el más poderoso de los recursos. Por otro lado, creo que el tiempo transcurrido no equivale a la experiencia y sí la intensidad, profundidad, intencionalidad con la que uno vive cada instante. Eso es lo que nos permite capitalizar el aprendizaje. Comencé a trabajar desde muy niño en los programas de televisión de mi padre y me involucré en negocios a partir de los 17 años. De allí en adelante he liderado como emprendedor autónomo a más de 1000 operaciones comerciales en distintos rubros como automotores, muebles y finanzas a nivel nacional e internacional. Paralelamente, siempre estuve vinculado a medios o empresas desarrollándome como comunicador. Me fascina la idea de seguir gestionando, negociando y ejecutando proyectos, por lo que es lo que me motiva, centralizando el foco, tanto ahora como en el futuro, en el aspecto humano y la comunicación, que será mi manera de honrar la vida y generar un legado. Sin más preámbulos, bueno, démosle la bienvenida a Mario. Bienvenido y adelante. Muchas gracias, Francisco, por la presentación. No era mi intención que leyeran todo ese texto, era simplemente una guía para que tuvieran la información. Pero gracias por Estuvo haberlo perfecto. leído. Estuvo perfecto porque eso te sitúa bastante bien. Bien, gracias por haberlo leído y por esa presentación. Si te parece, Leonardo, te pido que dejemos de compartir pantalla, porque así nos podemos ver en lo posible, más allá de que este contacto es no el ideal en cuanto a la presencialidad. Y les pedimos a todas las personas que están siguiendo esta actividad, dentro de lo posible, sabemos que en algunos casos la conexión se interrumpe, pero dentro de lo posible que activen sus cámaras, porque justamente en Dale Carnegie lo que establecemos son relaciones humanas. Y ya que estamos fuera de la presencialidad, por lo menos el vernos nos permite entrar en ese contacto. Así que quienes puedan activar sus cámaras, se los agradecemos como lo ha hecho ya alguna de las personas que nos estaba escuchando. Les damos las gracias por habernos convocado a esta reunión. Nos honra que una institución
tan importante en el mundo en general y en particular en Venezuela, sienta que podemos aportar algo para esto de lidiar con la preocupación. Y es lo que vamos a intentar hacer en este rato que vamos a estar en contacto. Pero no me encuentro solo en esta tarea. He convocado a una persona del equipo de Dale Carnegie Uruguay, que está en su formación como trainer, es un futuro trainer, y es un individuo que pertenece al mundo empresarial. Hoy está en los cuadros supervisores del grupo Bimbo, que también está en Venezuela, es una empresa multinacional. Y además de eso, paralelamente, es un deportista, es judoka, cinturón negro y profesor nivel 1, validado este título por la Universidad de Deportes de Hungría. Además de todo esto, es un gran ser humano que conozco hace aproximadamente un año y que estamos estrechando una relación de colaboración en esta empresa de Dale Carnegie. Le voy a dar la palabra para que diga algo. Y en particular le quiero pedir que me cuente cómo ha impactado en su vida desde que conoció esta filosofía y empezó a poner en práctica los principios y qué ha generado Julio Cuello Traversa, Dale Carnegie en tu vida. Muchas gracias, buenas noches a todos, un placer y un gusto enorme compartir con ustedes esta tarde. La verdad que es importantísimo lo que hemos vivido allá por el mes de noviembre. Me tocó, a raíz de una invitación de la empresa, compartir este entrenamiento con Gabriel de forma presencial. Un momento bastante complejo de esos que tenemos en el sub y baja de la vida. Y bueno, quienes tenemos formación, desde los 5 años practico judo y lo máximo que he aprendido es a caer y a levantarme. Estaba en un proceso de levantarme nuevamente luego de haber tenido un accidente. Y esto vino, como decimos acá en Uruguay, como anillo al dedo. Eh, es importantísimo que para nuestras vidas, quienes durante mucho tiempo hemos decidido que nuestra vida no solamente es lograr objetivos empresariales, sino la solidaridad y el poder compartir con los demás lo bueno que nos toca. Esto vino muy bien para entender el control de cómo mantenernos mediante muchas preocupaciones, cómo mantenernos vivos en nuestra paciencia y nuestra tolerancia y las ganas de que los demás salgan adelante, sobrepasando nuestros miedos y nuestras preocupaciones. Así que ha sido muy importante conocer Dale Carnegie. Hay algo que les recomiendo que es quienes andamos mucho en coche, como me toca a mí, escuchamos Spotify y el libro de Cómo ganar amigos de Dale Carnegie. Ha sido un podcast espectacular que me ha acompañado durante mucho tiempo y que cada vez que lo reescucho, escucho cosas nuevas. Ya estoy en mi tercer entrenamiento, digamos, estoy trabajando como graduado asistente y cada día encuentro cosas diferentes y cosas que me aportan a mi persona. Así que, y seguramente a partir de hoy y de lo que escuché hace momentos atrás, va a enriquecer mucho más mi persona. Así que muchas gracias por recibirnos. Gracias, Julio. Eso es lo que genera los entrenamientos y la filosofía Dale Carnegie en las personas. Activación de procesos, generación de cambios, búsqueda de mejoras, no solo con una teoría que puede parecer atractiva o no, sino con el pasaje de esa teoría a pruebas prácticas que podemos llevar a nuestra rutina diaria, a nuestro día a día, y así convertir nuestra actual versión a través de esta filosofía en una mejor versión. ¿A cuántas personas ha impactado el entrenamiento Dale Carnegie en la historia? Estos cursos Dale Carnegie se dictan desde el año 1912. Bien, hace ya 112 años. Y en todo este más de un siglo han tomado estos cursos alrededor de 10 millones de personas en todo el mundo. Los libros de Dale Carnegie son un éxito editorial que han excedido la vida del propio autor. Si uno va a cualquier ciudad del mundo hoy por hoy,
sea en Tokio, en Toronto, en Nairobi, en Caracas, en Montevideo, en Buenos Aires, y pide los libros del Carnegie, en cualquier librería lo puede encontrar. Esto es una validación de cuánto ha impactado en todo el globo esta filosofía. Para tener un poquito más claro de qué estamos hablando cuando hablamos de Dale Carnegie, le voy a pedir a Julio que nos comparta un video muy breve que habla sobre la generación que hace Dale Carnegie en todo el mundo y en la historia. Adelante, Julio. Sabemos que demora un poquito la carga, así que tenemos que... Ahí está. Perfecto, dejamos de compartir entonces, Julio, ahora. Y hecha esta breve presentación, comenzamos con el tema que nos nuclea hoy en esta reunión. Y aclaramos que nuestro estilo de comunicación es interactivo, así que en la medida que surja alguna pregunta, alguna inquietud, a medida que vayamos avanzando, perfectamente, somos un número bastante manejable, podemos hacerla y evacuarla en el momento. Si no, al final, después de todo, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. La primera pregunta que debemos hacernos para poder gestionar esto del estrés es: ¿de qué hablamos cuando decimos estrés? ¿Qué es el estrés? Si es algo que debemos rechazar siempre y es prácticamente un enemigo, o si en algunos casos es algo positivo. Bien, el estrés es un recurso de nuestro organismo. Es una respuesta que utiliza el cuerpo humano para enfrentar determinados desafíos. Y yo digo que nos da superpoderes. ¿Qué sucede cuando en nuestro organismo se activa el estrés? Aumenta uno de nuestros neurotransmisores del sistema endocrino, que es el cortisol, una hormona que produce una sustancia que nos activa. Sumado a la dopamina, genera adrenalina. ¿Y qué pasa cuando se da esta revolución en nuestro cuerpo? Aumenta la circulación sanguínea, va más sangre a nuestros músculos, se dilatan nuestras pupilas y podemos enfocar mejor. Nuestro ritmo respiratorio se acelera para oxigenarnos de mejor manera, se detiene nuestra digestión, se inhibe la micción, es decir, se generan un montón de cambios que el cerebro activa, porque ¿qué sucede? Nuestro cerebro no está preparado para el siglo XXI. Nuestro cerebro responde en buena medida a estímulos atávicos y ancestrales, y frente a cualquier amenaza se activan todos estos recursos, que es el buen estrés. Es el estrés que necesita el cuerpo para generar estos superpoderes y enfrentar el peligro, que nos coman. El cerebro dice: estoy en peligro, tengo que enfrentar a la bestia o salir corriendo. Por eso genera todas estas alteraciones positivas en nuestro cuerpo.
Si recordamos cuando vivimos una situación tensa, particularmente con algún familiar internado durante varios días, resulta que pasan esos días, no dormimos, no comemos, estamos bajo una situación de presión y sin embargo sobrevivimos. Es fantástico. Y luego que pasan esos días, uno se retrotrae al comienzo de la situación y no se puede explicar cómo es que pudo mantenerse en pie durante todos esos días. Esto es por lo que se llama distrés en la parte negativa y en la parte positiva eustrés. Bien, en la parte buena del estrés. ¿Cuándo esta situación se complica? Cuando pasa el tiempo, los días se van sucediendo, las semanas, los meses, y seguimos preocupados. Bien, ya por una situación, no por una situación puntual, sino por algo que se vuelve permanente. Entonces, desaparece la adrenalina, desaparece la dopamina, y lo que queda en nuestro cerebro y se va acumulando es el cortisol. Allí cambia la química de nuestro organismo y lo que empieza a suceder, lo que empieza a aparecer es la depresión, las dificultades para poder descansar, aumenta la irritabilidad. Nuestro sistema inmunológico se ve deficiente y no puede hacer frente a la amenaza de enfermedades, que es en lo que termina cualquier situación de estrés prolongado, en una enfermedad que en la mayoría de los casos, hoy está comprobado, tiene un origen aquí arriba. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna inquietud? Todo muy claro. Bien, correcto. Entonces, sigamos adelante. ¿Quién maneja esto que está acá? ¿Quién maneja el cerebro? Que es donde está nuestro sistema nervioso y donde se activan todos estos mecanismos de estrés. ¿Alguien se anima a responder? ¿Quién maneja mi cerebro? ¿Respuestas? La conciencia, Bien, la conciencia. ¿Alguna otra respuesta? A veces no es la conciencia, a el veces es el pensamiento. subconsciente, Ajá. las emociones. Las emociones pueden secuestrar parte de nuestro prefrontal y entonces hacernos unas malas jugadas. Bien, Belkis, la cuestión va por ahí. Normalmente nosotros suponemos que la persona que está a cargo de nuestro cerebro somos nosotros mismos, que manejamos nuestro cerebro. Pero en realidad no es así. Nuestro cerebro funciona la mayor parte del tiempo en modo automático. ¿Por qué? Porque la finalidad primordial de nuestro cerebro es mantenernos con vida. Y cualquier otra tarea que no implique un riesgo de vida, el cerebro lo hace en forma automática. Esto es por un tema de consumo de energía. Esos 1.200, 1.300 gramos que pesa nuestro cerebro consumen entre el 20 y el 30% de toda la alimentación que nosotros ingerimos día a día. Entonces el cerebro selecciona qué cosas atiende y qué cosas se procesan en forma automática. ¿Bien? Y ahí aparecen las emociones, lo que acaba de decir Belkis. Y dijo ella cómo las emociones nos secuestran, se apoderan de nosotros. Justamente lo que nos propone Dale Carnegie es que nosotros tomemos el control. Hay un médico argentino, Daniel López Rossetti, cardiólogo de profesión, que explica esto en términos muy simples.
Normalmente pensamos que somos seres racionales. Y en realidad es así, pero es una verdad a medias. Nosotros somos seres emocionales con la capacidad de razonar, pero esto no quiere decir que permanentemente estemos utilizando esa capacidad de raciocinio. Esa capacidad, como bien aportó Belkis también, reside en una parte de nuestro cerebro que es la corteza prefrontal o neocórtex. ¿Bien? Nuestro cerebro originariamente tiene 500 millones de años. 500 millones de años en los primeros seres con cerebro. Y esta parte del neocórtex se desarrolló desde hace aproximadamente unos 100.000 años. Por eso es que pesa tanto en nosotros esa conducta atávica y ancestral de reaccionar frente a las situaciones y no de razonarlas. Marián Rojas Estapé, psiquiatra española, psiquiatra su padre y psiquiatra su madre, por eso el doble apellido Rojas Estapé, porque son profesionales muy reconocidos también en España, nos dice que toda emoción está precedida por un pensamiento. Antes de que nosotros tengamos una emoción a nivel fisiológico, la disparamos a través de un pensamiento. ¿Qué sucede? La mayoría de esos pensamientos no son a nivel consciente, son a nivel inconsciente. Entonces, si nosotros logramos llevar esos pensamientos a la conciencia y dirigirlos, podemos controlar también nuestras emociones, que en un principio nos parecen incontrolables y solemos decir, bueno, pero yo soy así, no lo puedo controlar, a mí me brotan las cosas y yo reacciono, eso no lo puedo cambiar. Mi familia fue siempre así, ya viene de los ancestros. Santiago Ramón y Cajal, médico español, hoy nombrado como el padre de la neurociencia, decía ya en tiempos muy pretéritos, fue Premio Nobel de Medicina en el año 1906, que toda persona, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Este es el gran descubrimiento de la neurociencia y es lo que Carnegie viene proponiendo en sus libros desde la década del 30 y del 40. Carnegie escribió un libro que se llama How to Stop Worrying and Start Living, cómo parar las preocupaciones y empezar a vivir, en el año 1948. Y en ese año se conocía poco y nada sobre neurociencia. Pero Carnegie intuitivamente lo percibió y en su estudio de los filósofos, psicólogos, terapeutas de la época, pudo definir esas cosas. En este libro, y lo voy a citar textualmente, Carnegie invoca a un psicólogo famoso en su época, que hoy es muy reputado también, que se llamaba William James, psicólogo de la Universidad de Harvard. Y en el texto del libro, Carnegie lo transcribe de esta forma. La acción parece seguir al sentimiento, pero en realidad la acción y el sentimiento van juntos. Y si se regula la acción, que está bajo el directo control de la voluntad, podemos también regular nuestros sentimientos. Esto hoy la neurociencia lo ha comprobado a través de resonancias magnéticas nucleares, donde se le colocan una serie de electrodos a las personas en el cerebro y se van testeando sus reacciones frente a diferentes tipos de estímulos en tiempo real. ¿Bien? Entonces,
Básicamente, nosotros podemos controlar las preocupaciones a través de nuestros pensamientos. Ana Ibáñez, que es otra española dedicada a entrenar cerebros, nos explica que nuestro cerebro es electricidad y química. Hay muchas cosas que en nuestro organismo no podemos controlar. Si yo quiero dar una orden para que mis riñones dejen de filtrar la sangre, ¿lo puedo hacer? ¿Puedo tener el filtrado de la sangre de mis riñones? No. ¿Puedo detener la digestión de mi estómago, de mi aparato digestivo? No lo puedo hacer. Pero hay dos cosas que la naturaleza nos dotó del poder de controlarlas. Y no es casualidad. ¿Alguien se anima a decir cuáles son esas dos cosas que podemos controlar? Todos estamos ahora vivos, ¿verdad? Nuestras creencias. Las creencias, profesor, las podemos controlar. Bien, gracias. Roxanis es tu nombre, ¿verdad? Creo que sí. Se nos apagó ahí Roxanis, capaz que es un tema de conexión. Las creencias es algo que podemos controlar. Bien, esos son nuestros pensamientos. Y eso nos da acceso a lo que dice esta doctora Ana Ibáñez respecto a nuestro cerebro, que es la química. La química, esas hormonas que se segregan, esos neurotransmisores, los podemos controlar a través de los pensamientos. ¿Bien? No estoy triste porque lloro, sino que lloro porque estoy triste. Nosotros podemos invertir el orden de esta ecuación y podemos generarnos sentimientos de felicidad, de bienestar, de buena actitud a través de nuestros pensamientos. ¿Qué otra cosa podemos controlar respecto a la actividad de nuestro cerebro, que como dijimos es química y eléctrica? ¿Cómo controlamos la parte eléctrica? ¿Tenemos alguna potestad que nos puede ayudar a controlar esa parte eléctrica? Yo creo que todo lo podemos controlar. Todo. Bien, Ingrid, vamos por todo, por supuesto. Esa es la actitud. ¿Y cómo controlamos específicamente la parte eléctrica de nuestro cerebro? Meditando, Exacto. por ejemplo. Calmando nuestra respiración, Ingrid. Si nosotros descendemos nuestro nivel de actividad respiratoria, también descendemos nuestro nivel de actividad cardíaca y entramos en una situación, en un estado de calma que va paulatinamente dirigiendo varios de los neurotransmisores y reduciendo la inflamación que nos genera el estrés. ¿Bien? Entonces, si queremos lidiar exitosamente con la preocupación, debemos prestar atención a esos dos recursos que nos ha dado la naturaleza y explotarlos en nuestro beneficio. Respiración y pensamientos, creencias, lo que yo me genero aquí adentro. Está comprobado a través de experimentos científicos que las personas que tienen una actitud mental positiva, una actitud saludable, se enferman menos. Su sistema inmunológico es más poderoso. Belkis, creo que dijiste algo y no te escuchamos porque estás muteada. De acuerdo. Recuerden que siempre que querramos intervenir, podemos hacerlo. ¿Bien? Entonces, si nosotros controlamos nuestros pensamientos y nuestra actitud, vamos a generar dentro de nuestro organismo una sensación de bienestar
que va a aumentar el poder de nuestro sistema inmunológico, va a mejorar nuestros procesos orgánicos, ¿correcto? ¿Conocemos allí en Venezuela a la presentadora de televisión Erika de la Vega? ¿La conocemos? Es muy conocida, Sí, muy claro, reconocida. claro. Bien. Hace poquito, una participante de uno de los grupos que damos aquí en Uruguay, venezolana ella, me mandó un material que me dijo, teniendo en cuenta por dónde van tus estudios y demás, quisiera compartirte esto que me parece que está muy bueno. Y es una entrevista de Erika de la Vega a una doctora, venezolana también, que se llama Marianela Castés. Ella, veo que Belkis la conoce, organizó un sistema que ella llama de inmunoalfabetización y cuenta en esa entrevista cómo a través de la investigación se demuestra que nosotros podemos conversar internamente en nuestro organismo y hacer que nuestros genes se modifiquen. Esto es la epigenética. Y a través de esa modificación, mejorar nuestra performance, mejorar nuestro carácter, mejorar nuestra manera de encarar las distintas situaciones. Bien, esto en un panorama general de cuáles son las herramientas que nuestro organismo nos da para poder lidiar con las preocupaciones. Vamos ahora a analizar cuáles son las causas del estrés. ¿Qué es lo que muchas veces nos preocupa? Y entre las primeras de esas causas vamos a encontrar los conflictos humanos, las relaciones, las discusiones, las tensiones, los enojos, las situaciones en las que nos tensamos con otras personas y eso nos hace sentirnos mal, nos hace no poder dormir por el conflicto que tenemos con esa gente. Bien, para esto, Dale Carnegie nos propone una serie de principios que ahora vamos a ver y que tienen que ver con mejorar nuestras relaciones humanas. Al final de la sesión, todos van a recibir como regalo lo que nosotros llamamos el libro de oro de Dale Carnegie, donde están todos estos principios, tanto los de relaciones humanas como los de controlar las preocupaciones. Así que no se esmeren en anotar o en tratar de retenerlo, porque luego de la sesión van a tener todo este material en lo que nosotros llamamos el libro de oro. Entonces, por un momento, les voy a compartir nuestra plataforma que utilizamos como manual para el curso y voy a ir aquí donde tenemos nuestro desarrollo de cómo mejorar las relaciones. Y lo hacemos en 3 etapas que tienen que ver, primero, con una mejora general de las relaciones. Después, en un segundo escalón, con ganar cooperación entusiasta de las personas. Y en una tercera instancia, lo que hacemos es cultivar el liderazgo. Para cada una de estas instancias tenemos un grupo de principios. Y voy a hacer mención simplemente a los primeros 9 principios, que los vemos aquí reflejados, y que son los que recomendamos para mejorar nuestras relaciones. El primero habla de no hacer lo habitual, que es quejarnos, criticar a la otra persona. Luego, demostrar aprecio, que siempre debe ser sincero. Estimular a las demás personas, despertar un deseo. Interesarse, ser genuinos en ese interés de las otras personas. Sonreír, herramienta fundamental. Tratar a las personas por su nombre. Es una caricia cada vez que decimos el nombre de la persona. Y nosotros
aprendemos técnicas para poder recordar los nombres. Cuando hablamos de comunicación, siempre pensamos en la expresión, en cómo decimos las cosas. Pero comunicación es una avenida de dos vías. Es decir, pero también escuchar. Y ser un buen oyente es fundamental para mejorar las relaciones. También hablar de las cosas que interesan a los demás y hacer que las otras personas se sientan importantes, haciendo esto de manera sincera. Tenemos dentro de la sala a alguien que ha hecho recientemente el curso del Carnegie y le voy a pedir a esta persona que me cuente de qué manera aplicó estos principios y el resto, que son 30 en total, en el rubro de las relaciones humanas, si fue para él válido toda esta teoría y si la pudo llevar a la práctica. Y además le voy a preguntar si esto influyó en las preocupaciones del día a día, si de alguna manera pudo mejorar su situación de estrés. Leonardo, te puedo pedir que me cuentes cómo experimentaste esto de los principios, de las relaciones humanas y qué repercusión tuvo tu estrés. Sí, gracias, Mario. El curso de las relaciones de Carnegie fue realmente genial. Creo que una de las cosas que yo traía es que yo era muy centrado en mí mismo. O sea, yo solo pensaba en mí, en mis preocupaciones, en mis propias necesidades, ¿no? Y eso tanto a nivel de negocios o profesional como en mi persona. Una de las cosas que me ayudó fue a pensar más en las demás personas, en pensar un poquito más en las necesidades de las demás personas, salir de mi propia, como de mi propia cueva, ¿no? Y realmente me impactó bastante. Una de las cosas que más disfruto es que aprendo muchísimo de la gente normal, como decir el vigilante o las personas que ahora sé su nombre, que tenía tiempo que no sabía. Eh, Uno aprende muchísimo, cosas interesantísimas de su vida, de cosas que, y además uno en esas relaciones hay oportunidades, hay cosas que uno, si uno está alerta, uno puede ver, epa, aquí hay algo interesante, aquí hay una oportunidad, aquí hay una conexión, aquí puede pasar algo, ¿no? Puntualmente, una de las cosas que me ayudó a resolver fue un problema de comunicación, pero también legal, que tenía con la mamá de mi hijo, que estaba trancadísimo, como decimos en Venezuela, y me afectaba por todo esto de dormir y todo eso. Pero pudimos llegar a un acuerdo, no tuvimos que ir a tribunales y fue todo, pues, smooth, como dicen en inglés, bueno, creo que en buena parte fue gracias a estos principios y me gustó tanto que por eso es que de hecho te estoy invitando a que nos cuentes en Rotary porque de verdad es súper genial. Así que bueno, gracias. Bien, gracias Leonardo por tu testimonio, porque es muy lindo decir de los principios, de los éxitos que han logrado las personas aplicándolo, pero lo mejor es escuchar de propia boca de alguien que los puso en práctica cuál fue el resultado. Y más allá de los acuerdos que lograste en la parte de relaciones humanas, Leonardo, luego de desaparecer estos conflictos, ¿lograste una calma personal? ¿Ese sueño que estaba comprometido lo pudiste reconciliar? ¿Mejoró tu calidad de vida en el aspecto del estrés? Sí, total. Hay unas cosas que uno puede controlar, hay cosas que no puede controlar. Entonces lo mejor que uno hace es vivir una vez, o sea, un día a la vez, no enfocarse ni en lo que pasó, ni en lo que pudiese pasar. Que una de las cosas que me gustó mucho fue que aprendí que algo así como el 90% de las cosas que uno se preocupa no pasan. Y eso está como comprobado científicamente de que esto no va a ocurrir nunca. Entonces esto es como que me... Y todavía me pasa que viene una preocupación y como que trato de recordarme, ya va, no, vamos a acordarme del curso, ¿no? Bien, sensacional. En un momento vamos a ver los principios. Lo tenemos allí a José Bernardo, nos encanta que haya consultas. José Sí, Bernardo. quería también compartir en base a lo que estás enseñándonos. Yo hace tiempo leí un libro espectacular, Sopa de Pollo para el Alma, y dentro de las historias, porque son anécdotas, hay el recuerdo de una persona
que estaba estudiando enfermería en Estados Unidos y entonces un profesor de repente hizo un examen sorpresa. Primera pregunta X, segunda pregunta X, tercera pregunta, diga el nombre de la señora que limpia los baños de la facultad. Entonces, los estudiantes se descolocaron, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Y entonces una de las estudiantes dijo, bueno, esto no puede ser en serio, ¿no? Entonces contestó las dos primeras y la tercera no tenía ni idea quién era la señora, entrega y entonces luego le preguntan al profesor, mire, esta tercera pregunta tenía puntuación. Y le dijo, no solo tenía puntuación, era la más importante de las tres preguntas. Porque si usted no conoce a la señora con la que está interactuando todos los días, que le está haciendo un favor, que está contribuyendo con su bienestar, si usted no lo sabe, usted entonces tiene que hacer algunos ajustes importantes en su vida. Y evidentemente eso fue una lección extraordinaria, que más nunca se le borró a esta joven y que a mí también me deja la moraleja. Todos tenemos la capacidad de desarrollar el sentimiento de empatía dentro de nuestros distintos espacios. El profesor, el que está de repente como compañero de trabajo de alguien. Es decir, todos deben tener importancia desde el punto de vista de nuestra percepción, de nuestros intereses, de nuestras motivaciones, ¿no? Quería compartir eso porque creo que está alineado con lo que estás compartiendo con nosotros. Absolutamente, José Bernardo, y muchísimas gracias por el aporte y sientan los demás también la posibilidad de hacerlo, porque justamente es lo que enriquece esta reunión. Y como bien dijiste, y lo dijo antes Leonardo, esta filosofía de Dale Carnegie nos ayuda a sacar el foco de nosotros y enfocarnos en los demás. Entonces ahí es donde ganamos y muchas de las preocupaciones que antes teníamos empiezan a desaparecer. Y particularmente en cuanto a recordar nombres, nosotros tenemos técnicas que nos ayudan, porque mucha gente dice, yo soy malísimo con los nombres, no me acuerdo nunca de nadie. Bien, hace poquito, en el mismo curso que estuvo Leonardo, una persona, ingeniero él, nos confesó, yo soy un desastre con los nombres, no me acuerdo nunca, quiero saber eso de la técnica para recordar nombres. Hicimos la técnica y cuando repasamos quiénes habían logrado recordar cuántos nombres, este individuo que se decía incapaz de recordar, ¿qué fue lo que pasó, Leonardo? Decilo tú, si no parece que yo estoy inventando. Creo que recordó, no sé, como 14 nombres, algo así. Recordó todos los nombres de Increíble, todos sí. los compañeros y compañeras. Sí. ¿Bien? Y eso es muy importante, como decía recién, es una caricia para la persona que nosotros la tratemos por el nombre. A propósito de eso, le doy la bienvenida, que antes por lo menos no lo estaba viendo, a alguien que creo yo, por lo que me dijo José Bernardo, es un compatriota. Y le pido que diga unas palabras. Gonzalo Baranda, te veo allí, no te conocía y es un gusto verte ahora. No, te pido disculpas, es un día especial para nosotros, estábamos en un taller y llegamos corriendo para participar, Mario, y también a todos los amigos allá en Caracas, o sea, gracias por la invitación y bueno, tarde, pero llegamos. Bien, enhorabuena y bienvenido, por supuesto. Bienvenido. Seguimos analizando entonces el tema de la preocupación y vamos a entregar parte de las técnicas que nosotros utilizamos para poder gestionar la preocupación. Vamos a ir de nuevo a la pantalla. Reitero, al final de la sesión vamos a tener todos los principios, así que no nos preocupemos en tomar nota. Y tampoco nos podemos detener en cada uno porque son 30, entonces vamos a hacer un repaso somero para que no sea demasiada intensa esta sesión y podamos tener un pantallazo. Compartimos pantalla y vamos a la plataforma para ver los principios que nos ayudan a poder lidiar con la preocupación. Son 30 en total. Carnegie nos propone vivir en compartimientos estancos, no estar pendientes del pasado ni estar ansiosos por el futuro.
tratar de vivir cada día un día a la vez. Hacer frente a los problemas tiene que ver con esa mentalidad que tiene nuestro cerebro de poner siempre el acento en que lo que nos está sucediendo es terrible. Entonces, para poder mejorar nuestra relación con la preocupación, tenemos que preguntarnos qué es lo peor que puede suceder en una situación. En general, no son cosas tan graves. Y prepararnos físicamente, emocionalmente, como para que suceda eso peor. Y una vez que estamos preparados para admitir esa situación, tratar de mejorarla. Eso es una gran herramienta para poder lidiar de mejor forma con la preocupación. Lo mismo recordar lo que hacíamos mención anteriormente, que en general el exceso de estrés termina en enfermedad y nadie quiere enfermarse. Obtener todos los hechos, considerarlos y una cosa fundamental, después de tomar una decisión, actuar. Voy a dejar de compartir un momento porque esto es importante. Muchas veces nosotros sabemos que tenemos que hablar con nuestra pareja, que tenemos que dejar nuestro trabajo, que tenemos que ir al médico, que tenemos que cambiar el auto. Tengo que. ¿Lo hago? ¿Lo hacemos? Procrastinamos. Tiramos para adelante las cosas. Y eso va acumulando en nuestro organismo una preocupación permanente y eleva los niveles de cortisol y nos lleva a la enfermedad. Por eso esta sugerencia de Dale Carnegie es vital. Después de que tomé una decisión, actúo. Tengo que cambiar el auto, ya lo tengo decidido, voy y lo cambio. Tengo que ir al médico, no lo dejo para el mes que viene ni para el siguiente. Voy en el próximo turno que me sea posible. Actúo frente a las situaciones. Volvemos a compartir y ahí seguimos. Este es un método que nos propone Carnegie que es valiosísimo. Establecer, usando esa corteza prefrontal, qué es lo que está pasando. Si tengo una situación de preocupación, establecer cuál es el problema. Después, cuáles son las causas del problema. Cuáles son las posibles soluciones y cuál es la mejor posible. Carnegie nos dice que a través de la aplicación de estas preguntas y sus respectivas respuestas, podemos solucionar el 50% de nuestras preocupaciones. Y es un hecho que un problema bien planteado es un problema medio resuelto. Continuamos. Lo que mencionaba recién Leonardo, utilizar la ley de los promedios para descartar la preocupación. Nos gusta verlo, por eso dejo de compartir pantalla. Decía Leonardo, y esto también está estudiado a nivel cerebral, el 91,6% de las cosas que nos preocupan nunca, jamás suceden. Entonces, teniendo en cuenta la ley de los promedios, ¿no podríamos bajar un poco ese nivel de preocupación? Si solamente el 8,4% de las cosas que me preocupan van a suceder. ¿Por qué le doy tanta importancia a algo que en definitiva lo más probable es que no suceda? Volver a mentalizarnos. Seguimos adelante. Decidir cuánta ansiedad merece un problema. Cooperar con lo inevitable. Muchas veces hay cosas que no podemos cambiar. Nuestra realidad no es lo que nos pasa, es cómo interpretamos lo que nos pasa. Y si hay cosas que no podemos cambiar, no tiene sentido luchar con ellas. Debemos amoldarnos y trabajar para convivir con esa situación.
José Bernardo, adelante. Sí, justamente en esa línea tuya, generalmente una de las oraciones que, bueno, quienes somos católicos o creyentes, que tenemos diariamente es la de pedir sabiduría para poder identificar aquellas cosas donde nosotros podemos tener incidencia, ¿verdad? Y podemos actuar y ver aquellas donde no podamos tener al menos una incidencia inmediata, porque como bien dices tú, o sea, mis energías tengo que dosificarlas, pero debo tener la sabiduría para ver hacia dónde voy a orientar mis energías, ¿no? Y en un país tan complicado como Venezuela en estos tiempos, pues donde hay tantas carencias y necesidades, pues evidentemente el tema de las preocupaciones puede surgir de manera natural y ahí entonces tienes que entrar justamente en las jerarquizaciones. Yo tengo necesidades básicas y a partir de las necesidades básicas voy creciendo, pero primero tengo que atender mis necesidades básicas, ¿no? Entonces, Dale Carnegie tiene mucho para hacer aquí en Venezuela. Cedo la Bien. palabra. Bien, gracias por el aporte nuevamente, José Bernardo. Recibí el documento de Un Venezuela y realmente leí los datos que allí figuran sobre la situación actual. Y más allá de que nosotros en el Río de la Plata recibimos información de qué es lo que está pasando, yo no imaginé que los porcentajes de pobreza, de acceso al agua, de acceso a la electricidad, eran tan altos como está reflejado allí. Y eso evidentemente es una situación que es muy difícil de convivir. Por algo es que tanta gente se ha ido del país y eso es lo lamentable. De hecho, reitero, en un grupo que yo estoy dando un curso aquí en Uruguay, son 15 participantes. 13 son uruguayos del país donde estamos y 2 de esas personas son las 2 de Venezuela. Eso creo que da una pauta de lo que es la emigración, la ida de los compatriotas venezolanos del país. Eso nosotros, ustedes, los venezolanos, intentan cambiarlo y ojalá en algún momento lo puedan cambiar. Pero entre tanto, a nivel personal, a nivel físico, a nivel de desgaste mental, tenemos que aprender, por el tiempo que sea, a cooperar con lo inevitable y lamentablemente a vivir en esas condiciones. Si nos negamos a aceptarlo y pretendemos algo imposible, no vamos a cambiar de un día para otro la situación. Lo que podamos hacer para cambiarlo, por supuesto que lo vamos a hacer. Pero lo que no, parte de nuestra aceptación, lo que decía José Bernardo, de la sabiduría, y poder convivir con ello. Entonces, seguimos avanzando en los principios y vemos algo que dice aquí: procure sacar provecho de sus contratiempos. Esto es algo también central. Muchas veces, todos quienes estamos aquí en esta reunión, enfrentamos situaciones difíciles que nos preocupan, que nos exigen, que nos complican. Y es muy difícil poder sobrellevarlas. También es cierto que luego de pasado un tiempo, miramos hacia atrás y muchas veces decimos: menos mal que me echaron de aquel trabajo, gracias a eso conseguí un trabajo mucho mejor. Qué bueno que tuve aquel desengaño amoroso, porque gracias a eso conozco a mi actual pareja. Entonces, muchas veces las crisis son oportunidades que nos permiten mejorar. Y entonces, si nosotros cambiamos nuestra mentalidad y frente a esas críticas vemos una posibilidad de cambiar, de aprovechar, debemos mirarlo de esa forma. Winston Churchill, que además de ser primer ministro de Inglaterra, fue premio Nobel de Literatura, tenía una gran habilidad para plantear las cosas con palabras. Y hay una frase que quiero invocar,
y que me parece maravillosa. Churchill dijo en determinado momento, "Never waste a good crisis". Nunca desperdicies una buena crisis. Fíjense la genialidad del hombre que ya le está aportando a la crisis una característica positiva. Eso es actitud. Y si nosotros vemos en nuestros contratiempos una posibilidad de aprendizaje, vamos a poder sobrellevar la preocupación de mucha mejor manera. ¿Bien? Vamos con los últimos porque, reitero, no podemos ver cada uno de ellos, aunque cada uno tiene su justificación. Esto de dar felicidad a los demás, creo que no es necesario que yo haga ninguna explicación, porque ustedes, como rotarios, saben lo que se encadena en el cerebro cuando hacemos el bien. Entonces, vamos por aquí y vemos que nos recomienda descansar antes de estar cansado, reponer energías, no pensar que somos irrompibles. A veces imaginamos que no, yo tengo que seguir, yo tengo que hacer. Y si no cargamos la máquina no funciona. Y peor aún, la máquina se rompe. Entonces, por más intensos que sean los días, siempre tenemos que procurarnos un descanso. Y el último que voy a hacer mención es el que tiene que ver con poner entusiasmo en su trabajo. Y yo diría también poner entusiasmo en nuestra vida. Samuel Ullman, un poeta que escribió algo que se llama Juventud, dice en una frase que los años nos arrugan la piel, pero la falta de entusiasmo nos arruga el alma. Entonces, que nunca nos falte ese entusiasmo, y es bueno saber que depende de nosotros autogenerárnoslo a través de esto que dijimos de los pensamientos que habitan nuestros cerebros. Esos pensamientos tienen que ser positivos, de entusiasmo, de energía, de actitud. Y para ver cómo funcionan estos principios, nuevamente voy a pedir un testimonio. Tenemos otra persona aquí que, como les dije, se está preparando para ser próximamente un trainer del Carnegie, tomó el entrenamiento hace algunos meses y está actuando ahora como asistente. Sé que en su vida los principios para superar el estrés fueron muy importantes para determinadas situaciones que estaba atravesando. Julio, ¿nos podés contar de qué manera aplicaste los principios y qué repercusión tuvieron en tu vida? Primero que nada, saludar al amigo coterráneo Gonzalo, que no había tenido oportunidad de saludarlo. Bienvenido, bienvenido y muchas gracias. En ese momento les conté un poquito que en el mes de noviembre había tomado el entrenamiento. Antes había tenido una situación que estaba haciendo stand-up paddle en la playa bajo, piso un pez que se llama pez sapo acá en Uruguay, que tiene una urticaria. Eso desencadenó en una, digámosle, mala praxis, un medicamento que se entregó mal, provocó una infección. Esa infección hace que me tengan que amputar el dedo chico del pie. Un poco Gabriel les comentaba que soy entrenador de judo, fui entrenador olímpico y demás, pero aparte soy profesor de niños autistas y de niños con discapacidades. Imagínense el pánico escénico de tener que presentarte descalzo a darle clases a un niño y que te falte un dedo, cuando muchas veces mi explicación venía de decirle, ¿saben qué? Cuando caemos, tenemos que poner la pera contra el pecho para no golpearnos los pulmones y no lastimarnos, pero principalmente para no rompernos la cabeza. Y siempre les decía, ¿ya vieron una persona sin cabeza? Los niños te dicen, no, no, no puede ser. Y después les decía, ¿y sin mano? ¿Y sin pierna? Bueno, la próxima vez que tuve que hacer esa explicación, un alumno levantó la mano y me dijo, yo conozco uno sin dedo. Ahí se me terminó el pánico escénico. Entonces, desde ese día y a raíz del entrenamiento, fue muy importante no mirar tanto el pasado, no mirar tanto el futuro, vivir en el presente y que esas preocupaciones no fueran mucho más de lo que estaba viviendo. Aparte, imagínense que estos principios, hace más de 112 años que Dale Carnegie los propuso,
Yo voy un poco más atrás. Allá por el año 1882, un señor llamado Jigoro Kano, que fue el creador del judo, dijo algo muy importante que les va a gustar mucho a ustedes también. Shita Yowa Kyoei. Bienestar, respeto y concesiones mutuas. Si nosotros logramos comprender a los demás y con eso mejorar para nosotros mismos, está todo dicho. Y el entrenamiento para mí fue eso. Entender que haciendo concesiones y comprendiendo a los demás, también me estaba comprendiendo a mí. Muchas gracias. Perfecto, Julio. Muchísimas gracias a ti por el testimonio. Y de esta forma vemos cómo a través de la aplicación de los principios podemos controlar la preocupación y mejorar, en definitiva, nuestra calidad de vida. Ese es el objetivo que proponemos en la filosofía Carnegie, que tiene mucho que ver, tenemos muchas coincidencias, lo hablábamos el otro día con José Bernardo, con los rotarios. Tratar de mejorar esa calidad de vida hacia adentro de nosotros y también hacia afuera, la calidad de vida de las demás personas. Respecto a todo esto que hemos expuesto y antes de ir cerrando, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte, algo que les gustaría agregar a todo esto que hemos dicho o algo que les gustaría aclarar respecto a los principios, a las sugerencias? Yo, yo creo que lo que has venido compartiendo tiene plena aplicación dentro de Rotary. Y realmente, simplemente lo que uno percibe es que con estas herramientas uno puede fortalecer todas las actividades que vamos desarrollando. Simplemente es fundamental el alinear instituciones que tienen propósitos comunes, porque eso es parte de las cosas que nos enriquecen, ¿no? Nuestra querida compañera Belkis pidió la palabra. Adelante, Belkis. Bueno, primero que nada, darte las gracias, Mario Gabriel, por haber compartido tu experiencia como facilitador del programa, los testimonios que nos compartiste y habernos dado un bocado para que nos entre mayor curiosidad y ganas de ver completo todos los principios. Creo que está suficiente, por lo menos para mí, está suficientemente claro lo que nos explicaste. Muchas de estas cosas las has trabajado incluso dentro del propio grupo aquí del Rotary, a través de charlas que ha dado Ingrid y yo también en el grupo, y que además tenemos los martes, perdón, los segundos lunes de cada mes, tenemos sesiones de salud mental y hemos trabajado el tema del estrés, pero bueno, tú nos presentas una metodología práctica y, y por lo que vemos, por la cantidad de gente que tienen alrededor del mundo, pues que es efectiva, porque si no, no tuvieran esa extensión tan grande en tantos países y con tantas personas. Entonces, muchísimas gracias por haber compartido y esperamos, bueno, seguir en contacto contigo. Y ya yo me metí en internet porque no lo conocía y bajé, me funcionó el internet en este momentico, el libro de 1948 de cómo parar las preocupaciones de Carnegie. Ahora se las comparto en el grupo, para los Sensacional. compañeros. Sensacional, Belkis, y al final, que todavía falta un poquito, Leonardo les va a través de un código QR facilitar el libro de oro con los 60 principios, 30 de relaciones humanas Buenísimo. y 30 de control de preocupaciones. Rosana, tú levantaste la mano para aportar algo, para hacer alguna consulta. Estás muteada y no te escuchamos. Ya, es que no conseguí el desmuteador. Mira, para mí fue un viaje hermosísimo escucharte, porque cuando yo era niña encontré el libro de Dale Carnegie en la biblioteca de mi papá. Y yo lo leí, ya no soy tan niña, aunque las canas son pintadas, mentira. Y creo que escucharte me hizo sentirlo tan vivo. Es decir, eso de 1940, han pasado casi 100 años, y yo no lo leí hace tanto, evidentemente, pero creo que me llevó a vivirlo y a sentirlo como algo de ahorita, algo tan real,
y que esos principios son tan válidos ahorita como fueron en su momento, y como Rotaria, eso creo que hay demasiado para aprender. Entonces, fíjate, Rotary tiene más de 100 años, este libro también tiene una visión muy especial, y creo que, bueno, me uno al agradecimiento y a la alegría de haberte escuchado, porque es eso, sentir vivo un pensamiento que no se queda en la cabeza, sino en el corazón, que te lleva a la acción, ¿no? Pensamientos, emociones y acciones. Exacto. Gracias, Rosana, por tus palabras y por interpretarlo de esta forma. Lo que nosotros queremos transmitir, y es la intención que tienen los cursos Carnegie, es que está en nuestras manos, en nuestra cabeza, poder mejorar nuestra situación, poder proponernos una mejor versión de nosotros mismos, una versión que se relacione mejor con las demás personas y que también pueda gestionar los temas de preocupación para sentirnos mejor y darle mejor a las personas. Pero esto no queda aquí, porque Dale Carnegie siempre propone que en cualquier reunión que hagamos nos llevemos algo. Y lo que nos vamos a llevar ahora, más allá que en el curso se hace más específicamente, es una tarea. ¿En qué consiste esta tarea? En hacernos, cada una de las personas que estamos aquí presentes en la sala, un compromiso. Esto nosotros en los cursos lo hacemos anotado, paso por paso y demás. Pero básicamente lo que queremos transmitirles es que pensemos en una situación que actualmente nos está generando un nivel de estrés más allá de lo que yo quisiera. ¿Bien? Algo que me está generando una preocupación, desmedida, enorme, terrible o pequeña. Pero identifiquemos una situación que nos está generando estrés. Luego, cuando tengamos los 30 principios allí en el libro de oro, fijémonos cuál de esos principios o cuáles de ellos nos pueden ayudar a mejorar esa situación de estrés. Y propongámonos en un plazo aplicar esos principios para mejorar esa situación. ¿Se entiende la asignación? ¿Se comprende? Nosotros sabemos que, Francisco, ¿ibas a decir algo? Bien, nosotros sabemos que si hacemos esto a conciencia, si realmente identificamos cuál es la situación, vemos cuáles de los principios nos pueden ayudar y nos proponemos ponerlos en práctica, de nuevo, una vez que tome la decisión, actúe, seguramente vamos a lograr resultados, vamos a mejorar esa situación. La preocupación desaparecerá, se disminuirá o se transformará en algo sobrellevable, pero seguramente vamos a obtener resultados, porque como bien decía Rosana, los principios de Dale Carnegie son atemporales y siguen dando resultados generación tras generación. Cambia todo el mundo, cambia la forma de relacionarnos, cambia la tecnología, pero las relaciones entre los seres humanos, las cosas que nos preocupan, siguen afectándonos de la misma forma. Y aplicando estos principios, los podemos sobrellevar de mejor manera. Bien, antes de despedirnos, queremos transmitir una reflexión. Y tiene que ver con un individuo que escribió varios libros y que pasó parte de su vida en un lugar realmente muy desagradable. Probablemente conozcamos a Viktor Frankl. Viktor Frankl era un médico que nació en los primeros años del siglo XX y murió en los últimos años del siglo. Bien, en la mitad de ese tiempo pasó 3 años en un campo de concentración, incluso estuvo en Auschwitz. Bien, y este hombre, cuando salió de allí, encontró que toda su familia había muerto.
toda su familia había sido asesinada. Él ya era médico, psiquiatra, y escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido, entre otros casi 20 libros. Hay un concepto que enuncia Víctor Frank, entre muchos otros, que transmite claramente la idea que nosotros promovemos, y es el siguiente. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad. Entonces, la sugerencia es, frente al estímulo, no reaccionemos. Démonos ese espacio de libertad para poder responder y no reaccionar. Si lo hacemos de esa forma, vamos a poder encarar la vida de una manera mucho más calma y pudiendo sacar mucho mejor provecho. Así que esa es la frase con la que queríamos terminar esta presentación y la sugerencia para poder encarar tanto las relaciones como las preocupaciones. Lo dejo a Leonardo para que siga con lo que queda de la reunión. Disculpa, Mario, hay una pregunta en el chat de Norelis que te preguntaba cuál era la técnica para recordar nombres, que como seguramente no es tan complicado, puedes compartirla. Gracias. Bien. No es necesario que esté... Alguien está compartiendo pantalla ahora con... Ahí está. Bien. Norelis, perdón que no leí, estaba pendiente de otras cosas. No te tengo ubicada, no sé si estás en cámara. No la estamos viendo a Norelis, ¿verdad? No, no la estamos viendo ahora. Noreli, Bien. ¿puedes poner tu cámara? Creo que se desconectó. Ah, ya no está Pero con bueno, le nosotros. queda en la grabación. Ok. No Bien. está en este momento. Ella generalmente tiene problemas con el internet. Correcto, Está bien. en Venezuela, Mario. De todos modos, entendemos, Belkis, le dejamos un resumen de cómo nosotros logramos esa técnica para recordar nombres. Son varias y sería un poco largo poder decirlas cada una de ellas. Pero básicamente apelamos a que nuestra memoria es en esencia una máquina de asociación. Entonces, cuando conocemos una persona, lo que hacemos es generarnos un cuadro mental, utilizando determinadas técnicas de caracterización para que ese cuadro mental quede fijo en nuestra memoria. Y cuando veamos a la persona, inmediatamente nos surja el nombre. Básicamente es eso. Y tiene que ver, reitero, con la asociación de ese nombre con una serie de elementos que pueden ser varios dependiendo de la persona y con la generación de ese cuadro mental. Tanto funciona esta técnica que muchas veces las personas lo primero que recuerdan no es necesariamente el nombre de la persona, sino ese cuadro mental. Se ríe Leonardo porque lo ha experimentado. Bien, recuerdan ese cuadro mental y a través del cuadro mental deducen el nombre. Luego que sabemos el nombre de la persona, lo que nosotros recomendamos es siempre que tengamos oportunidad utilizarlo. Siempre que estamos hablando con Belkis, le decimos, Belkis, yo creo que tu opinión es así, así. José Bernardo, Gonzalo, Julio, Francisco, Sara. Cada vez que nosotros mencionamos Rosanis, Sergio, Nicola, Sangira, está Sangira, ahora la identifico, no me había dado cuenta. Con Sangira nos conocemos. Cada vez que nosotros mencionamos el nombre de Ingrid, por ejemplo, que no está allí, pero a mí me la presentaron y yo sé que se llama Ingrid, le estamos dando una muestra de nuestro interés,
de que no estamos utilizando una técnica para demostrar los genios que somos en recordar nombres. Estamos utilizando una técnica para demostrar que nos interesamos en las personas con las cuales nos estamos relacionando. Así que eso, en cuanto a lo que es recordar nombres, espero que Norelis pueda con esto de alguna manera tener un pantallazo de cómo lo implementamos. Mario, tienes aquí otra pregunta. Dice Roxani, ¿los pensamientos son procesos mentales voluntarios siempre o también son involuntarios? Si es así, hay un reto grande de control mental. Bueno, más que una pregunta, es como una reflexión, pero si quieres hablar algo al respecto. Bien, Belkis, gracias por pasarme las preguntas. Y hay una técnica que está bueno conocer y que pocas personas conocen. Nuestro cerebro no tiene la capacidad de hacer dos funciones cognitivas al mismo tiempo. Si nosotros nos proponemos, por más sencillo que sea, al mismo tiempo hacer una cuenta matemática, bien sencilla, 4 por 6, 10 más 24, lo que sea, al mismo tiempo, hacer una cuenta matemática y elaborar una frase de 5 palabras, inténtenlo. No podemos. Nuestro cerebro no tiene las herramientas para hacer al mismo tiempo dos cosas. Del mismo modo, no tiene la capacidad nuestro cerebro de borrar pensamientos. Nosotros no podemos borrar lo que aprendimos. Si yo aprendo un número telefónico, me toma un tiempo poder memorizarlo, pero no tengo una tecla que diga delete y borre ese número telefónico. ¿Correcto? Lo que nosotros podemos hacer desde nuestros recursos mentales es sustituir pensamientos. Entonces, la técnica para controlar una preocupación no pasa por decirme, no voy a pensar en la deuda que tengo con el banco, no voy a pensar en la deuda con el banco, sino concentrar mi foco de atención en otro pensamiento. Eso me viene recurrentemente desde el inconsciente y viene a mi cerebro y ocupa mi pensamiento consciente. La herramienta que yo tengo es desplazar ese pensamiento y sustituirlo por otro. Voy a pensar en la actividad que voy a hacer mañana, en la charla que voy a dar para el Rotary de Venezuela, y voy a ver qué es lo que voy a hacer. Si yo me pongo a pensar en eso, invariablemente voy a quitar ese otro pensamiento de mi cabeza. ¿Bien? Porque no tiene cabida. ¿Se acuerdan? Seguramente en Venezuela debió pasar algo similar a lo que pasaba en el Río de la Plata, porque además es internacional. Cuando éramos niños nos decían que si no podíamos dormir, teníamos que ponernos ¿a qué? ¿A contar? ¿Qué? Ovejas. Exacto, a contar ovejas, ¿verdad? ¿Y por qué nos decían eso? ¿Porque las ovejas significan un somnífero? ¿Porque nos van a dar sueño de por sí? No, es parte de la sabiduría milenaria que muchas veces descartamos y cuando vemos ese tipo de manifestaciones podemos aprender por qué. Cuando nosotros somos niños y nos ponemos a contar ovejas, no podemos pensar en lo mal que me fue en la escuela, en el niño que me quiere pegar, en cualquier otra cosa que nos preocupe. Entonces sacamos esos pensamientos de la cabeza y la ocupamos con contar ovejas. De esa manera nos calmamos. Es así de simple. Y si conocemos estos recursos mentales, podemos utilizarlos de mucha mejor forma. José Bernardo, veo tu mano allí. Gracias, sí, efectivamente. En la línea de lo que estás compartiendo, una vez le preguntaron a la madre Teresa para que se uniera en una campaña en contra de la guerra y ella dijo que no, ella no se sumaba. Y la gente se sorprendió. Y entonces ella reformuló y les dijo, si ustedes me llaman para luchar a favor de la paz, yo los acompaño. Es decir, nuestras vibraciones, nuestras energías se tienen que orientar hacia temas positivos,
O sea, ese es el gran secreto. O sea, como seres que significamos y representamos energías, si yo me concentro en mi deuda o en la delincuencia o en los conflictos, eso es lo que voy a traer, porque eso es lo que estoy llevando como energía. Y yo creo que la Madre Teresa estaba clarísima, clarísima. Así que en tu misma línea, eso es sustituir. Ella sustituía todo lo que significaba violencia o guerra por sentimientos positivos y altas vibraciones. Tal cual, José Bernardo. Es dónde ponemos el foco. Si ocupamos nuestro cerebro en ese foco positivo, podemos dejar de lado el problema que nos está acuciando. Y son técnicas, son maneras de coachear y de hackear a nuestro cerebro para que el automático, como decíamos al principio, no se apodere de nuestras emociones y nos conduzca a lugares que en realidad no queremos ir. Apelo brevemente a algo que comentó también un participante en un último curso. Y luego de conocer estas técnicas, estos principios, nos comentó que en determinado momento le hizo un clic en el cerebro y pudo desdoblarse a sí mismo y verse a cierta distancia. Y cómo identificó dos personas dentro de sí y cómo una respondía a su educación que le había dado su madre y su abuelo paterno, si mal no recuerdo, y que eran cosas de otra época, de otras situaciones, y que él había heredado eso y había asumido determinadas conductas que hoy, después de tomar el entrenamiento, se daba cuenta que no eran las que le quería legar a sus hijas, y que allí pudo ver claramente, desdoblada esas dos personalidades, la que había heredado y la que él quería construir, que era lo que le quería transmitir a sus hijas. Hasta ahí llega el poder de cambio, de vernos, de autoconocernos, de generarnos una nueva situación dentro nuestro para ser diferentes en lo que emitimos y en lo que podemos legar al resto de las personas. Muy bien, bueno, Evacuamos así, creo, todas las consultas que había en el chat, por lo menos eso es lo que vi. sí, no, y también por cuestión de tiempo, ya Bien. tendremos que, pero de verdad, muchísimas gracias, estamos muy agradecidos. Nosotros, de parte del club, queremos hacerte también entrega de un obsequio a ti. No sé si puedes ver mi pantalla. Sí, Desde, claro, lo estoy viendo. sí, desde el Rotary Club Baruta Las Mercedes, del distrito 4370. Confiere el presente certificado de reconocimiento al conferencista Mario Gabriel por su excelente conferencia, Cómo lidiar con la preocupación, dictada el día lunes 14 de abril con el Rotary Baruta Las Mercedes, con asistencia de los clubes Rotarac. A los 14, tengo que hacer allí una corrección, días del mes de abril. Están Francisco Peter, presidente, Norelis, secretaria, Belkis. Y bueno, de verdad estamos muy agradecidos, Mario. Cualquier otra duda me la pueden hacer llegar o lo pueden poner a los que están en el grupo del club y yo se las puedo hacer llegar a Mario sin problema. Bueno, vamos a... Sí, adelante. Yo te pido un segundito nada más, Leonardo, que dejes de compartir. Ok. Y por un lado quiero agradecerte esta distinción va más allá. Nuestra conferencia no es excelente si no logra resultados. Así que en base a los resultados que logremos de esto que hicimos en la tarde-noche de hoy, será la excelencia o no. Y esperemos que Bien. puedan obtener resultados. Y como esto es un equipo, quiero también pedirle a Julio que se despida porque hicimos esta tarea preparándola de la manera que la presentamos en equipo con Julio. Así que te pido, Julio, unas últimas palabras también para el grupo. Más que nada agradecerles, desearles unas muy buenas noches, el agradecimiento por compartir este momento. Tenemos un trainer de lujo que nos abre cada día la cabeza un poquito más.
ojalá nos sirva para pasar las preocupaciones y enhorabuena por el orgullo que debe tener Venezuela de su Rotary, siguiendo, a pesar de los problemas, seguir ayudando al otro. Así que muchas gracias. Gracias, Julio. Gracias a ustedes. No, extraordinario, muy bueno. Bueno, amigos, nosotros vamos a seguir con el programa. Ya estamos finalizando. Gracias por todos los que se quedaron hasta el final. Entonces vamos a proceder a escuchar nuestra cápsula rotaria que hace nuestro socio Pedro Ramírez. En un mundo tan acelerado, donde las exigencias son continuas, los compromisos apremiantes, la vitalidad y la salud sufren y el estrés se hace evidente, aún en los más sanos. ¿Qué hacer? Hay quienes logran el equilibrio caminando, trotando o respirando de manera consciente. Otros con deporte, la música, el baile, el canto o la pintura. Descansar o dormir resultan útiles. Hay quienes practican la meditación, el yoga, el tai chi o la oración. Cada quien hará lo que mejor le resulte para elevar su vibra. Pero en todo se requiere el esfuerzo, la paciencia y la constancia. El cultivo de la amistad, primero consigo mismo, y el servicio, con la coherencia entre el pensar, decir y actuar, resultan útiles, como lo promueve Rotary en la prueba cuádruple. Por ello te invitamos a formar parte de Rotary. Únete a Rotary. Esta cápsula es una cortesía de Rotary Club Baruta Las Mercedes. Muy bien, finalizamos con nuestro toque de campana. Y ahora, de lo que Mario les está hablando sobre el obsequio, allí tienen un código QR donde pueden descargar el libro de oro de Del Carnegie. No sé si quieres decir algo sobre esto, Mario. No, simplemente lo pueden descargar allí o eventualmente pueden ir viendo en internet material y demás e interesarse. Y eventualmente, si tienen algún interés más allá, lo pueden consultar a Leonardo y se ponen en contacto con nosotros, por supuesto. Y obviamente que además vamos a seguir en contacto con José Bernardo, con Gonzalo, y vamos a tratar de establecer una cooperación entre ambas instituciones. Bien, bueno, voy a dejarlo allí un momentico solo para que le puedan tomar fotografía al QR y luego voy a pasarlo. Brevemente también quiero comentar el día de ayer, como ustedes saben, pasó a mejor vida Mario Vargas Llosa, por eso el Club Rotary de Lima, Nueva Era, hizo este pequeño homenaje. Están aquí un enlace donde pueden descargar algunos de sus libros en Lectulandia, están disponibles. Allí está el enlace si quieren verlo. Ah, y bueno, nos despedimos como tradicionalmente lo hacemos con música. Gracias a todos por haber participado hoy. Nos vemos el próximo. Perdón. Sí, Belkis, adelante. No, tranquilo, ya. Nos vemos pronto. Ok. Oh
que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal que requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de paz y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar?
una voz antigua de viento y de sal me requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de Bueno, ya con esto finalizamos. Muchísimas gracias a todos por venir. Fue una muy plácida sesión de los segundos lunes. Recuerden que si es la primera vez que vienen a una de nuestras sesiones, pueden escribirnos. Ahí está el email, barutamerrotary@gmail.com. Pueden seguirnos en las redes sociales y pueden considerar unirse también a nuestro club Baruta Las Mercedes. Feliz noche.